Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los que nos siguen en este momento y nos están viendo. En el marco de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna vamos a tocar el tema de COVID-19 frente al embarazo. Recordemos entonces que este nuevo coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19, digamos que fue declarado como pandemia recientemente y como una urgencia o emergencia de salud pública hacia marzo del 2020. En el embarazo, hablemos un poco de cómo se da la transmisión. La transmisión en nuestras mujeres gestantes, en nuestras embarazadas, es exactamente igual que en la población no gestante. Es decir, que esta transmisión se da por microgotas cuando respiramos o hablamos a una distancia menor a 2 metros. También por el contacto con superficies o con secreciones contaminadas. Miremos entonces que hay dos tipos de transmisión y nosotros siempre en términos en salud hablamos de transmisión horizontal y transmisión vertical. Transmisión horizontal es la más frecuente, es decir, la que se da en esta dirección, persona a persona. Y la transmisión vertical es de la que siempre hablamos en nuestras embarazadas porque es la que se da madre-hijo en esta dirección. La transmisión vertical, es decir, la transmisión de una materna con COVID a su recién nacido o a su feto en ese tiempo de instancia en útero, es muy baja, es del 1 al 3%. Es decir, que la mujer gestante no tiene mayor riesgo de contagio, tiene el mismo riesgo de la población en general. ¿Cómo se contagian más los recién nacidos? La mayoría de recién nacidos que tenemos contagiados, digamos que no ha sido por esa transmisión vertical, sino más bien por esa transmisión horizontal en el momento después de que han nacido durante la lactancia. Entonces ahí vamos a tocar un poco el tema de la lactancia. Sin embargo, como les decía, el riesgo de infección es bajo durante los 9 meses de embarazo, pero en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo asociados como hipertensión, diabetes, obesidad, son pacientes que realmente, o las pacientes que presentan formas severas de la enfermedad, es decir, maternas que presentan formas severas de esta patología, son las que tienen mayor riesgo de infectar al feto en estos 9 meses de embarazo. Entonces, respecto a la lactancia, primero, dejar claro, decirles que no está contraindicada la lactancia en pacientes con COVID-19, pero que esa lactancia debe guardar ciertos parámetros de protección para evitar esa transmisión horizontal, que es mucho más frecuente que la transmisión vertical, como les decía. Lavado de manos antes y después de lactar, el uso del tapabocas, preferiblemente la madre aislada y si tiene la posibilidad de alguien que cuide a su bebé, mucho mejor. Si no es posible, pues estará en cuidado con su bebé con tapabocas, lavado de manos previo, desinfección de la zona de la lactancia, de su mama, de su pezón, previo y posterior a cada episodio de lactancia. ¿Qué síntomas desarrollan nuestras maternas, nuestras mujeres embarazadas? El contagio, el 85% de las maternas cursan con una infección que es asintomática, igual estadísticas muy parecidas a la población general. Pero ese porcentaje, ese pequeño porcentaje, ese 25% de pacientes que cursan con síntomas, un 80-90% tienen sintomatología leve. Sin embargo, un 15% de las gestantes con COVID puede llegar a una UCI, un 4% puede llegar a una UCI, un 3% puede llegar a tener ventilación mecánica o asistida y un 0.1% puede llegar a perder la vida. Entonces, estas estadísticas no son muy diferentes a las de la población en general, pero como les decía, en pacientes con embarazos de alto riesgo o con comorbilidades asociadas, es decir, que tienen otras patologías asociadas, patologías renales, cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, inmunosupresión, tienen mayor riesgo de desencadenar formas graves de la enfermedad. Miremos el tiempo de incubación. El tiempo de incubación es similar, es de 2 a 6 días aproximadamente. ¿A qué se refiere esto del tiempo de incubación? Es el tiempo que tardo yo entre el contacto con quien me contagia y el inicio de los síntomas, que puede ir de 2 a 6 días, pero en algunos casos puede ser hasta de 14 días. Complicaciones en el embarazo. ¿Qué complicaciones nos puede traer el COVID? Realmente no está asociado a pérdidas del embarazo, a abortos. ¿A qué sí está asociado realmente? Está asociado
a prematurez. Entonces, el 17% de las pacientes con COVID pueden llegar a tener partos prematuros y digamos que la prematurez es la mayor complicación. Aún así, un 25% de los recién nacidos de mujeres con COVID puede llegar también a estar en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo manejamos las pacientes embarazadas? El manejo es exactamente igual que en una mujer no gestante. Como les decía, la gran mayoría son asintomáticas y las que cursan con síntomas en su gran mayoría tienen sintomatología leve. El manejo para aquellas pacientes con síntomas leves es en casa. Es en casa, con analgésicos, manejando la fiebre, mejorando el sistema inmunológico. ¿Okay? Un porcentaje de pacientes puede llegar a requerir hospitalización, oxígeno y algunos otros medicamentos que usamos, digamos como profilaxis trombótica, a veces corticoides, a veces antibióticos, retrovirales, es decir, un sinnúmero de medicamentos que ya pueden usarse o que los usamos pero en pacientes con patología severa o grave. Por último, ¿de qué quiero hablarles? De la vacunación. Entonces, ¿es seguro vacunar a nuestras mujeres embarazadas? Sí, hay múltiples estudios y la experiencia está con estas vacunas que son RNA mensajero, que son vacunas que no llevan virus vivo, por supuesto que no, ni atenuado, sino que hacen que la célula exprese una proteína que reconozca y estimule el sistema inmunológico. Estas vacunas son Pfizer, Moderna, y estas vacunas han sido las que han estado estudiadas en el embarazo, son seguras, no presentan complicaciones durante el embarazo, es decir, la mujer embarazada que se vacuna. Quiero que esto quede claro, no puede ni va a desencadenar la enfermedad. La mujer embarazada que se vacuna no tiene mayor riesgo de aborto, de pérdida o de malformación. La vacuna es segura durante el embarazo. Es más, es benéfica porque se ha visto que los recién nacidos de mujeres vacunadas durante el embarazo expresan anticuerpos, es decir, que ya les pasa como la inmunidad que desencadena la vacuna. También es segura en la lactancia, o sea que también aquí hay una invitación a que todas las mujeres lactantes que aún no tienen su esquema completo se vacunen. Como les decía, la lactancia no está contraindicada cuando la mamá está contagiada porque el virus no se elimina o se excreta en la leche, pero los anticuerpos sí. Entonces, esa vacuna que genera esos anticuerpos en la mamá durante la lactancia pueden pasar a través de la leche a los recién nacidos y establecerse o permanecer en sangre por periodos hasta de 6 a 8 meses. Esta es la invitación entonces a vacunarnos, a seguir conservando, digamos, las medidas preventivas, el lavado de manos, el distanciamiento de más de 2 metros y el uso del tapabocas, sobre todo en lugares cerrados. Entonces, el uso de tapabocas en estas instituciones de salud donde uno ve todavía a los pacientes sin tapabocas por todo el hospital, realmente en espacios abiertos digamos que podrían ya no usarlo, y en la medida que tengamos nuestra inmunidad de rebaño y un porcentaje amplio de nuestra población vacunada, pues obviamente la sintomatología va a ser mejor. Recordemos que el beneficio de la vacuna es que disminuye los casos severos, ¿sí? Y las complicaciones severas, los pacientes que van a UCI y la mortalidad, más no puede disminuir como tal el contagio. Entonces los invitamos a seguir usando el tapabocas en espacios cerrados, a no suspender la lactancia cuando sospechan que tienen COVID, cuando tienen síntomas respiratorios, continuarla bajo las premisas y las recomendaciones que les he indicado, y a vacunarse, tanto mujeres embarazadas a partir del segundo trimestre del embarazo como mujeres en lactancia.